Esto es noticia de última hora. 12 del mediodía, 55 minutos. Mauricio Collazos, hay decisión en el caso, recordemos, de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. ¿Qué está pasando a esta hora? Mucha atención, porque el propio Tribunal Superior de Bogotá acaba de tomar la decisión de enviar no a casa por cárcel. Esa había sido primero la petición de la Fiscalía. Ojo, el tribunal toma la decisión en este momento de enviar directamente a la cárcel a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ha indicado la magistrada a cargo del caso que aunque la petición inicial de la Fiscalía iba orientada a una detención domiciliaria, los hechos en este caso son muy graves, y ante esa situación se debe sentar un precedente, porque el daño para la comunidad, el riesgo para la sociedad y para la misma administración pública y el Estado se constituyen en este caso de la necesidad de que no solamente es un daño económico, de allí la necesidad, y es la noticia del momento. El tribunal toma la decisión de enviar a un centro de reclusión, pese a que la petición de la Fiscalía había sido en sentido contrario. Escuchemos el momento en que toma precisamente la decisión la magistrada a cargo del caso. Identificado con cédula de ciudadanía 10-546-056, Cauca, de condiciones personales, familiares y sociales conocidas en el proceso, la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, determinador del punible interés individual, la celebración de contratos, y como coautor del ilícito de cohecho por dar o ofrecer conforme a la imputación formulada. Segundo, decretar como de medida de aseguramiento en contra del exministro Ricardo Bonilla González, identificado con cédula 19-103-063, de condiciones ya conocidas, la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito concierto para delinquir, determinador del impunible interés individual, la celebración de contratos, y coautor del ilícito de cohecho para dar, ofrecer el interés individual, la celebración de contratos en concurso homogéneo. Es la decisión en este momento del tribunal. Por la Fiscalía General de la Nación. Hay un hecho importante, porque inmediatamente, atendiendo que se trata precisamente de una orden de reclusión, el tribunal ordena también que se libren las respectivas órdenes de captura contra los dos funcionarios. En el caso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a lo largo de estas audiencias siempre hizo, digamos, su asistencia presencial junto con su grupo de abogados. En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo hizo virtualmente. Lo que se espera en estos instantes es que en medio de la audiencia, una vez se cumplan los protocolos por parte del CTI, se haga efectiva su detención allí en el propio tribunal. Y en el caso del exministro, que se busque, se ha advertido, estaría, digamos, en su casa, lleguen hasta allí agentes del CTI y bajo este escenario se haga efectiva esta orden de captura. Aquí lo que ha sorprendido es porque la propia Fiscalía había realizado una solicitud de detención domiciliaria e indica e insiste el tribunal que ante los hechos investigados, ante la gravedad del daño causado, que no solamente se puede medir económicamente, sino de lo que implicó este saqueo de recursos y los dineros comprometidos. Recuerde usted, querido oyente, 612 mil millones de pesos, dándole completa validez a testigos como María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y también a Olmedo López y Sneider Pinilla. Ante ello, toma la decisión el tribunal de dictar cárcel, enviar a prisión a los dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro por este escándalo de corrupción, de direccionamiento de contratos en el caso de Invías y de la Unidad de Gestión de Riesgo. Es noticia de última hora, el tribunal que ordena cárcel para los exministros. Santiago Ángel, nuestro subdirector aquí en la FM, muy buenas tardes. Kelly, buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, y también a los oyentes. Pues realmente es una noticia sorprendente, porque ni siquiera estaba en las cuentas de la Fiscalía, como lo contaba Mauricio, que había solicitado casa por cárcel. Durante meses hemos revelado en la FM las razones de esta investigación para imputar cargos en contra del exministro Ricardo Bonilla y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En el caso de Ricardo Bonilla hay unas fotografías de los chats en los que él aparece hablando directamente con el ex subdirector de la UNGRD, Sneider Pinilla, para presionarle la asignación de contratos de esa entidad a congresistas en un momento clave del gobierno
gobierno a finales de 2023, que era el de la aprobación de unos créditos interparlamentarios. El gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda necesitaba aprobar en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público varios créditos de la Nación para políticas sociales y no estaban logrando conseguir los votos de esa comisión. Lo que hace Bonilla a través de María Alejandra Benavides y de Jaime Ramírez, el asesor de presidencia, es empezar a tener contacto con congresistas uno a uno y también con Olmedo López y con el exsubdirector de la UNGRD para asignar esos proyectos. Esos contratos de la Comisión de Crédito Público eran por 90.000 millones de pesos en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. Se habló incluso de un contrato de cotorra por 50.000 millones de pesos en el cual estuvo directamente relacionado el congresista Wadid Mansur, que hoy es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior estuvo en esa reunión en la Casa de Nariño que llamaron Comité Emergencia Política y también le pidió, según las declaraciones de los testigos, a Olmedo López que interviniera en la aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima. Hoy, dos hombres poderosos del gobierno, los ministros más importantes en su momento, van a ir a la cárcel. Lo acaba de decidir un tribunal hoy en Colombia. Es la noticia del momento, Kelly. Estamos pendientes seguramente también Santiago del desarrollo. Es importante porque la magistrada Mauricio decía que en esta estructura, digamos, criminal había roles definidos, objetivos claros y una reiteración de conductas. Es decir, las pruebas dan cuenta obviamente del actuar de los exministros. Uno de los apartes importantes donde destacaba precisamente y validaba varios de los testigos importantes y el papel que cumplieron. ¿Qué indicaron las pruebas? Así lo relató hace unos instantes la propia magistrada que toma esta decisión de enviar a la cárcel a los exministros, la magistrada de la Sala Penal del Tribunal, Aura Alexandra Rosero. Escuchemos. El material permite establecer, con un grado de probabilidad serio y objetivo, que los mencionados exministros no actuaron como ejecutores directos de los trámites contractuales al interior de la UNGRD, pero sí influyeron de manera decisiva y determinante en la voluntad y actuación de los servidores públicos que tenían a su cargo la gestión y tramitación de los proyectos contractuales cuestionados. Desde el aspecto fáctico operativo se observa que entre 2023 y al menos marzo de 2024 se desplegó una secuencia de actuaciones coordinadas, orientadas a tramitar, priorizar y acelerar indebidamente 3 proyectos contractuales específicos: Cotorra, Saravena, El Salado, Carmen de Bolívar, de provecho de congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el propósito de asegurar asistencia a quórum, deliberación y votación favorable en las sesiones donde se discutían operaciones de crédito de la Nación. ¿Qué concluyó en este caso la magistrada del tribunal? Que la Fiscalía demostró que las conductas criminales presuntamente cometidas en este caso por los exministros se constituyen en un peligro para la comunidad, que atentan contra la administración pública al tratarse de delitos de cuello blanco. Para el Tribunal de Bogotá no se trató, como lo planteaban los defensores, en hechos aislados, sino por el contrario se configuraron hechos ilícitos coordinados y planificados. También sostuvo que no son suficientes otras medidas restrictivas y por ello la necesidad de una medida de detención domiciliaria, como lo solicitaba la Fiscalía, pues no era suficiente, porque, insistimos, el daño económico no solamente se mide en este caso, es la grave afectación debido a este saqueo de recursos. Recuerden ustedes el monto, 612.000 millones de pesos que, de acuerdo con la Fiscalía, estuvieron en juego en relación con este direccionamiento, donde las órdenes radicaron y surgieron precisamente de los exministros. Mauricio, hay reacción en estos momentos, obviamente estábamos allí, la FM está en el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué hizo o qué dijo el exministro Ricardo Bonilla al conocer la decisión del tribunal? Marlon Barros, que está allí en el tribunal. Marlon. El ambiente aquí en el Tribunal de Bogotá se siente un poco lóbrego. Quien está presente aquí, porque el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está en Cali, quien está presente aquí es el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha asistido a todas las audiencias presencialmente. El exministro recibió la decisión en medio del llanto, está en este momento tratando de limpiar las lágrimas y tratando de entender la decisión. Y le dijo a la magistrada que no intervendrá él directamente, que él no interpondrá ningún recurso, sino que le dejará todas las intervenciones o todas las decisiones que haya que tomar en su defensa a su equipo de abogados.
Bueno, en medio del llanto veíamos las imágenes a través de redes sociales, también Santiago, el exministro Ricardo Bonilla, pues lloraba cuando conocía finalmente la decisión del tribunal. Es que en el caso de Ricardo Bonilla se trata de un hombre que le dedicó toda su vida a la academia. Había trabajado con el presidente Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, un aliado del presidente Petro en toda su carrera política, pero realmente era un hombre reconocido por su trabajo meritorio en todos los temas económicos en Colombia. Realmente nadie se imaginaba que hoy hubiera una decisión de ese tamaño, pero como lo hemos reiterado, existían evidencias contundentes en contra de Bonilla, chats en donde él hablaba directamente con el exsubdirector de la UNGRD, y también tuvo, de hecho, luego lo aceptó, una reunión en su propio despacho con Olmedo López, en el despacho del Ministerio de Hacienda, cuando se necesitaban aprobar proyectos que para el presidente de la República eran muy importantes. Hace solo unos días le preguntábamos al aire al abogado de Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, algunos detalles de la investigación. Esto es lo que nos decía. Doctor Pava, el ministro Bonilla sabía que los congresistas le estaban entregando a su asesora con el Congreso los contactos de los futuros contratistas de esos proyectos. Esa respuesta la da ella, la vamos a tener en la declaración que ella rindió por 50 horas en la Corte Suprema. Lo que ella determinó en la Corte, según todo lo que ha sido y ha rondado en los medios de comunicación, es la paquedad del ministro de Hacienda en comunicaciones muy técnicas frente a los proyectos, pero el debate frente a la declaración de Alejandra Benavides yo creo que hay que darlo ahora en las audiencias. Ahí están los WhatsApp, ahí están las comunicaciones, ella fue ampliamente interrogada por esto. Y la verdad es que la imputación que nosotros estábamos esperando ya hace un tiempo, pues va a poder aterrizar sobre los hechos. Y además, pero ni siquiera es porque haya una discusión frente a la prueba misma. Los proyectos son competencia en el seguimiento del Ministerio de Hacienda. Si se reflejara eso en unos contratos, eso es competencia de la unidad de gestión de riesgo, pero le insisto, eso quedó en el mundo de la imaginación, porque no hubo un solo contrato que se hubiera celebrado. Esa era una pregunta clave, porque al contacto, al WhatsApp de María Alejandra Benavides, que era la asesora de Ricardo Bonilla, llegaron, Kelly, por parte de congresistas de la República, los nombres y los teléfonos de quienes después se iban a convertir en contratistas de la UNGRD. Es decir, congresistas de Colombia le enviaron al teléfono de la principal asesora del ministro de Hacienda los nombres, los contactos, los teléfonos de quienes debían quedar a cargo de contratos en varios departamentos. Eran contratos que tenían la intermediación de congresistas, y por eso también hoy están en la cárcel el expresidente del Congreso, Iván Name, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés